¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este velero llamado Libertad. Desde hace poco, más libre que nunca. Desde las augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio, 1805, esquina Titán Narvaja, el kilómetro cero de la Libertad, junto a José Cruz Álvarez, damos comienzo a un gran programa. Hoy es un programa único, incomparable, es un programa de colección, de esos que la magia de YouTube nos permite verlo tantas veces como queramos. Bienvenido, señor diputado Felipe Esquivel. Un placer, gracias por venir, diputado. Un gustazo estar acá. Inicialmente, esta es su casa, le queremos, lo primero que le queremos decir. Gracias por el recibimiento. De este velero llamado Libertad Coalicionista. Bueno, vamos arriba. Bueno, ¿coalicionista o no coalicionista? Totalmente coalicionista. Yo entiendo que la coalición vino para quedarse y es la única herramienta política que tenemos para gobernar los destinos del país. Lo demostramos los últimos 5 años y si pretendemos, como pretendemos en el 2030, gobernar nuevamente el Uruguay, es en formato coalición. No hay ninguna duda, sin perjuicio de las identidades de cada una. Nosotros somos colorados, somos gallistas, reivindicamos esos valores, esos principios, esa tradición, pero entendemos que hay un paraguas superador a todos los partidos que forman la coalición, que es la coalición republicana. Así que en esa batalla estamos. Es una coalición que responde o respondería a hechos puntuales y de coyuntura. Nosotros pensamos que, felizmente, de este gobierno de izquierdas que tenemos, se sale votando un domingo de como octubre. Siempre ocurrió en el Uruguay. Sí. Lamentablemente otros países que están bajo gobierno de izquierda no hay esa alternativa. Totalmente. Entonces vamos a usarla bien, Totalmente. vamos a utilizar bien este elemento que tenemos felizmente. Una coalición que yo insisto puede ser lo mejor para hoy, quién sabe para mañana, pero hoy tenemos que generar, antes de firmar los acuerdos, generar todo un ambiente de coalición. Un ánimo societático, yo soy escribano de derecho. Exacto. Hay que armar eso, hay que tener ese viento. ¿Eso está ocurriendo? Nosotros no se olviden que venimos de 5 años de gobernar. Sí. Y el gobierno es quizás el ámbito más complejo para alcanzar los acuerdos, porque son muchas las decisiones que uno tiene que tomar cuando gobierna en los diferentes ámbitos. Desgastante, sin duda, pero yo creo que pasando raya, los 5 años de gobierno de coalición fueron buenos años. Yo creo que se alcanzaron buenas políticas, que hubo desarrollo en muchas áreas, empezando por lo que fue el manejo de la pandemia, y podemos seguir con la transformación educativa, podemos seguir con la reforma de la seguridad social, podemos seguir con distintas obras que se hicieron, que en ese sentido creo que no hay comparación, en la cantidad de puentes, en la cantidad de rutas, andar por Uruguay realmente da gusto hoy. Y bueno, y todo eso requirió acuerdos de los diferentes partidos. Por tanto, yo creo que ya demostramos de que tenemos capacidad de acuerdo para transitar un gobierno juntos. Y no tengo la menor duda de que la coalición es alternativa en el año 2029, mucho más aún cuando tenemos un frente amplio, que lo dicen las propias encuestas de opinión pública. Hay un enorme descontento con esta gestión de gobierno, con un gobierno que no tiene agenda, con un gobierno que recurrió a la mentira para llegar al gobierno, y con un gobierno que, si uno empieza a analizar cada una de las áreas, hace agua por todos lados, ¿no? Felipe, yo tengo que felicitar porque vos y Conrado se montaron la LUC encima. Sí, es cierto. Y la verdad que la LUC fue un proyecto del presidente, pero el Partido Colorado empujó mucho. Empujamos. Nosotros con Conrado coordinamos. Pero empujaron. Hubo un trabajo de todo el partido. De todo el partido. Ustedes fueron los abanderados porque lo vi, lo presenté, lo milité. Y realmente esta vez que toquetearon la LUC en algo, que en los montos del efectivo, de dinero circulante, a mí me molestó mucho. ¿Cómo pasó eso de dejar toquetear el sufragio popular? A ver, ¿qué pasó? A ver, nuestro sector no acompañó esa votación.
Hubo compañeros del partido que lo hicieron, bien intencionadamente creo yo. Hubo ahí un tema de desajuste de los montos, ¿no? La LUC estableció los montos en unidades indexadas y la unidad indexada obviamente tiene una evolución y bueno, y creció, que es mucho sí, de más. 100 a 160.000 dólares, por ejemplo. Entonces se quiso tratar de bajar un poco eso, el tema que se bajó a mi entender muchísimo, ¿no? Pero cualquier auto vale lo que vale, 34.000 dólares. Digo, yo me parece que el narcotráfico no va por los 30.000 No dólares. va por ahí, no. No va por ahí. No, por eso es una mala señal. Los controles se ejercen igual, ¿no? Tú, que sos escribano, lo sabés perfectamente. Entonces, sí, yo creo que esa fue una decisión equivocada. Pero bueno, a ver, yo particularmente tengo la tranquilidad de no la acompañar. Porque viste que la LUC ni se privatizó la educación. Nada, ninguna de las nada, mentiras. Y todas esas mentiras, pero soeces aparte, porque decir que la educación iba a ser privada, que las adopciones, bla, bla, bla. Digo, Sí. pero todo... Que iban a desalojar masivamente con el alquiler expreso. Con el alquiler expreso y ponían gente en la calle. Digo, no pasó nada, la educación no se tocó. Digo, bueno, ahora, a ver, nos pasó eso. ¿Cómo ves el futuro de las bancadas de blancas y coloradas que estén más unidas para que no vuelva a ocurrir esas cosas? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de coordinar mucho más la acción parlamentaria, que bastante la hemos coordinado. Hay que entender también que son muchas decisiones que se toman a nivel del Parlamento, muchas leyes, muchos posicionamientos, y que a veces en algunos temas pueden haber opiniones diversas, pero en general yo creo que la coalición está coordinando su acción política. Y tenemos, como les decía al principio, tenemos 5 años sobre las espaldas de gestión de gobierno que demostraron de que podemos gobernar juntos. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno, que el Frente decía: la coalición se rompe después de la LUC, la coalición se rompe después del presupuesto, la coalición se rompe después de la rendición de cuentas. Bueno, la coalición se mantuvo unida a los 5 años, con altibajos, con algunas diferencias, con Cabildo, que nos hizo realmente por momentos la vida imposible, pero yo creo que hemos todos madurado y somos conscientes de que la única alternativa a este gobierno tan malo que tiene el país, que es el del Frente Amplio, es una coalición unida. Hay una cosa que te escuché decir y me parece muy acertado, es que la baja popularidad es del Frente en realidad. Totalmente. Porque no es que le bajó la popularidad de la oposición, es el mismo Frente. Si el Frente sacó un 50 y algo y ahora tiene un 23 de aprobación, es que ha desilusionado a sus votantes, que eso me parece gravísimo, porque no sé qué esperaban de este gobierno. Bueno, lo que pasa es que en la campaña se recurrió a la mentira y algunos se enojan porque decimos estas cosas, pero es la realidad. No es una opinión decir el gobierno te mintió, es la constatación de lo que ocurrió, y que me lo desmientan, ¿no? Por ejemplo, cuando dijeron que iban a invertir el 6% en la educación, no invirtieron el 6% en la educación, todo lo contrario. Estamos en relación al PBI con el presupuesto más bajo de los últimos 15 años. Hay que remontarse al 2011 para tener un presupuesto educativo en relación al producto tan bajo como el que tenemos hoy. Bueno, eso es una mentira, pues está escrito además. Cuando decimos que el presidente prometió que no iba a poner impuestos, lo vio el país entero en el debate con Delgado. Orsi dijo: no vamos a poner impuestos. Bueno, nos clavaron Totalmente responsable. 4 impuestos en el proyecto de presupuesto que se aprobó. Después nos metieron la no devolución del FONASA. Después nos metieron el aumento casi el doble de la inflación de algunos servicios, por ejemplo el de la OCE, ¿no? Que después nos son vino impuestos encubiertos. el agua podrida. Entonces, este es un gobierno que faltó a la verdad, metió impuestos, le metió la mano en el bolsillo a la gente. Se dijeron que en ese mismo debate Orsi dijo: vamos a poner 2.000 nuevos policías en la calle. 0 cargo de policía se creó en el presupuesto, no hay un policía más. ¿Y ahora qué dicen para justificar eso? No, se llenaron vacantes. Pero no
nos tratan de estúpidos. Por supuesto que las vacantes se generan todos los años cuando la gente se jubila, cuando la gente fallece, cuando la gente deja de trabajar, se generan vacantes que se llenan, pero se hablaron de nuevos cargos. Se dijo también de que iba a haber un bono escolar para los 300.000 estudiantes de la educación primaria. No solo se dijo en la campaña, se dijo hasta el año pasado, lo dijo Casciani, el presidente de la ANEP, lo dijo el Pacha Sánchez. Bueno, hay 130.000 que quedaron afuera del bono escolar. Entonces, este gobierno claramente mintió, entonces nadie se puede ofender. Y la gente está empezando a palpar eso. Por eso los niveles que tú decías de aprobación, que son bajísimos. El Frente en el Barotal lo votó el 48% de la ciudadanía y hoy tiene niveles de aprobación del 23%. Entonces, más de la mitad de los votantes del Frente están insatisfechos. Porque no solo mintió, sino que no tiene iniciativa en los temas que a la gente le preocupan, porque la seguridad es un desastre, porque la educación es un desastre, porque el ministro Doni habla de generar condiciones para el crecimiento, para el desarrollo, y Juan Castillo te dice que hay que avisar ahora para despedir a alguien. Entonces, se están dando mensajes que no contribuyen a generar ese clima de negocios, ese clima de crecimiento económico. Y tal es así, pero que interrumpa, tal es así que se quiere combatir a la pobreza infantil y te da por la cabeza con el FONASA. Claro. Que le pega directamente a la pobreza infantil. Totalmente. Entonces ese 1% termina quieren grabar a los ricos que en realidad no graban nada, porque si con el 1% se solucionara la pobreza infantil, sería muy fácil solucionar la pobreza infantil. Y ahora te dieron por la cabeza con el FONASA. No, totalmente. Y se dice que la pobreza infantil es la prioridad, pero la ley de protección de la primera infancia, que se aprobó en el periodo pasado, recién se reglamentó sobre fin de año. Y tenemos en minoridad graves problemas. Lo estamos viendo con las cosas que están pasando en el INAU, ¿no? 6 muertos, 6 jóvenes y adolescentes muertos en los últimos 2 años. El caso de este chiquilín Jonathan Correa. En fin, uno advierte que hay una mala gestión en general, que es un gobierno sin liderazgo, ¿no? Porque Orsi podrá haber sido un buen intendente, es una buena persona, yo le he tratado y es un tipo afable, pero no tiene capacidad de liderar. Y tiene en la torre ejecutiva una guerra intestina entre el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, que están en una guerra fratricida por la sucesión de Orsi, ¿no? Entonces sale Jorge Díaz un día a decir que va a crear el Ministerio de Justicia, y en la tarde sale Casciani, que es de los principales operadores del Frente y del EPP, a decir que él no está tan de acuerdo, y al día siguiente sale Topolaki a decir que el Ministerio de Justicia no es prioridad. Entonces van contra Jorge Díaz y su propuesta estrella. Entonces, cuando hay conflictos de poder tan fuertes en la interna de un gobierno, eso hace que los gobernantes desatiendan su prioridad principal, que es abocarse a los temas que le importan a la gente y entrar en conflictos internos. ¿Cuál es el rol de la oposición ante este tipo de disfunciones? A ver, la oposición creo que tiene un rol esencial, que es el rol de contralor. O sea, nosotros desde el Parlamento lo que tenemos que hacer es controlar la gestión del gobierno en las diferentes áreas. Y para eso, bueno, recurrir a todas las herramientas y mecanismos, el de la interpelación, el del llamado a comisión, el del pedido de informes. Y tenemos que también, ante la ciudadanía, ante la opinión pública, en estos micrófonos, en todos los micrófonos que tengamos acceso, bueno, marcar nuestras diferencias con lo que está haciendo. Te lo he marcado inclusive con cartel. Sí, advirtiéndole al gobierno que está equivocado, que este no es el rumbo. Ese es un rol. Y también el rol de la alternativa, de decir, miren, nosotros tenemos otro plan para el país, ¿no? Eso obviamente va a ser más cerca del tiempo electoral. Pero tenemos que ofrecer una alternativa, y claramente tenemos una alternativa porque tenemos 5 años de gobierno juntos. ¿Y el oficialismo puede decir que con esta oposición no se puede contar para llevar adelante las grandes transformaciones o los grandes temas? El tema es que no hay propuestas de grandes transformaciones. No hay canales. No hay propuestas, no hay planteo de grandes transformaciones. Estructuralmente no han planteado absolutamente nada. No nos han convocado a concertar sobre algún tema, porque no hay ideas, porque el Frente Amplio llegó al gobierno sin ideas. Vos fíjate, en el tema más importante que evalúa la sociedad uruguaya, que es el tema de la seguridad.
Hoy se presenta el plan. Hoy estamos a 16 de marzo, ¿no? Un año después. 1 año y 15 días después de asumir, el gobierno del Frente Amplio nos dice qué va a hacer en materia de seguridad. O sea, tuvimos 1 año perdido, 1 año de lavar todo. Un eslabón perdido. No se hizo nada, o sea, ¿eso qué denota? Que se llevó al gobierno sin rumbo, sin saber qué hacer. Y lo mismo podríamos decir en materia de seguridad social, ¿no? Se convocan, y esa es la gran lógica del Frente, los grandes diálogos. Pero tú llegaste para gobernar, para tomar decisiones, no para hacer asambleas todos los días. Lo mismo en materia educativa. Ahora están convocando el Congreso de la Educación. ¿Pero qué Congreso de la Educación? Todos sabemos lo que hay que hacer en educación. Hay un sobrediagnóstico sobre lo que le pasa a la educación del país. Hay que tomar decisiones. Dejémonos de asamblea, dejémonos de debate, dejémonos de congresos, de diálogo. El 60% no termina el liceo. El 60% no termina el liceo. Y eso es un número grueso. Y hemos avanzado mucho. Hoy es el 50, era el 40 cuando llegamos al gobierno. En 10 años se avanzó bastante, pero en materia educativa hay un fenomenal retroceso también. Felipe, la coalición hizo un buen gobierno. Tuvo 2 golpes, la sequía y la pandemia. ¿Qué cambios estructurales debiera hacer en el futuro que están ahí con la leche hirviendo que hay que hacer? Que este gobierno seguramente no lo va a hacer porque está pidiendo préstamos para sobrevivir. El país necesita cambios estructurales y el gobierno anterior trató de hacerlo lo mejor posible, pero le tocó mala suerte. Ahora falta hacer cambios estructurales. Bueno, yo creo que hay algunos temas que son temas insoslayables. Yo creo que hay que afrontar con otra lógica el tema de la seguridad. Yo le planteo públicamente. Tenemos que entender que la lógica del delito ha cambiado y nosotros seguimos combatiendo el delito con la vieja lógica, con la lógica del siglo XX. Hoy el delito cambió. Hoy tenemos instalado el crimen organizado, tenemos a bandas que están muy bien financiadas, sumamente profesionales, y estamos combatiendo a esas bandas con esa misma lógica de cuando esas bandas no existían. Y me da la impresión de que no hay una decisión política de combatir el crimen organizado. Y esto yo lo veo porque recorro como diputado de Montevideo los barrios, hablo con la gente y hablo con los ciudadanos honestos, ¿no? Que son la enorme mayoría de esos barrios, que terminan siendo víctimas, ¿no? del crimen organizado, de las guerras de banda, al punto tal de que ya se sienten prisioneros en su propia casa, no pueden salir a la calle, pues los agarra una bala, ¿no? El otro día una chiquilina de 5 años en Malvin Norte la balearon, ¿no? En la puerta de su casa. Entonces, lo que yo entiendo es que tenemos que combatir a esos grupos de la única forma en que se combate a estos grupos con éxito, que es con fuerza, o que vamos a resocializar a los capos narcos. No da el tiempo. No da el tiempo. Tú lo que tenés que apostar es a largo plazo tratar de resocializar a todos esos chiquilines que terminan en el delito, pero a las grandes bandas de narcotráfico, que son bandas organizadas, hay que combatirlas con fuerza. Entonces tú tenés que poner toda la fuerza del Estado para combatirlas. Y eso es lo que no hace este gobierno, teniendo las herramientas para hacerlo, porque la republicana cumple un rol importante. Pero ¿sabes lo que nos dicen los vecinos del Cerro Norte, del Casabó, de Casaballe? Están un rato de tarde, ahora baja el sol y se van. Señor diputado, el Frente Amplio, después de tantos años en el gobierno, ¿sigue teniendo problemas con la palabra represión al delito? Yo creo que sí, yo creo que hay todavía una rémora ideológica que pesa mucho. Y creo que es combatiendo de frente el delito. Porque yo no tengo duda de que la policía y el ministro Negro sabe dónde vive cada uno de los capos narcos. Hoy con la tecnología eso se sabe. O sea, las herramientas tecnológicas cambiaron todo. Deben tener hasta georreferenciado el lugar donde están los capos narcos. No se animan a ir a buscarlos abajo de la cama. Pero Marcel, por ejemplo, acá, si hubiera estado acá no lo podíamos llevar preso, bueno, porque están prohibidos los allanamientos nocturnos. Totalmente, eso es una buena observación. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando yo? Que es polémico, pero entiendo que es lo que tenemos que hacer.
Bueno, tenemos que poner toda la fuerza del Estado en combate al crimen organizado. Tenemos que dimensionar el tamaño del enemigo que tenemos enfrente, ¿no? Que amenazaron hasta la fiscal de corte, que no la mataron de casualidad a Mónica Ferrero. Nunca pasó eso en este país. Bueno, por eso digo, cambió todo. Y bueno, ¿por qué no recurrir a las Fuerzas Armadas? Si las Fuerzas Armadas del Uruguay tienen experiencia en funciones policiales, ¿quién cuida toda la frontera? Ejerciendo una función policial, porque no andan a la guerra. Las cárceles también. Bueno, cuidan Lo han hecho fuera de fronteras. Y lo hacen fuera del país en muchas misiones de paz que no son misiones de escenarios de guerra, bélicos, ¿no? Cumplen función policíaca. Son citadinas, son ¿Y guerrillas. por qué no convocamos entonces a las Fuerzas Armadas a esas zonas complicadas para que haya allí una presencia permanente, para que se instalen campamentos militares, para que disuadan el delito? ¿Cuál es el prurito? Lo que pasó en el 73. El menor tiene 80 años. Por favor. ¿Cómo se soluciona eso? ¿A eso no le decimos relato? Bueno, yo creo que sí, que hay un relato histórico fantástico, pero es absurdo poner como argumento lo que pasó en el 73. Hoy tenemos una fuerza armada democrática, a nadie se le pasa por la cabeza eso. Yo digo, ¿por qué no recurrimos a ello? En vez de que estén en los cuarteles, no, que estén en la calle, que estén recorriendo, que estén pidiendo documentos. Vamos a meter a dar vueltas por los palomares del Cerro Norte de algunos de los tanques. Y el presupuesto para las Fuerzas Armadas está. Es un presupuesto enorme que tiene Uruguay. Hay que usarlo. ¿Pero qué te parece? Es el segundo, ¿Qué te parece? después de salud. Entonces, yo creo que tenemos que poner, como se dice comúnmente, toda la carne en el asador en materia de seguridad. El tema es que el Frente Amplio, yo creo que en gran medida por prurito, sí, lo que no se anima. Y al punto, ¿sabes cuál es la demostración más clara que no están enfrentando al narcotráfico? Que a las 3:30 de la tarde el ministro del Interior anda solito en el auto en un barrio complicado como el Cerrito de la Victoria. Quiere decir que es inocuo. Que no está haciendo nada, que no los está molestando, pues. Si realmente estuviera enfrentando al crimen, no anda solo por ningún lado de Montevideo. Otra pregunta, a ver, un dato que me dejó muy nervioso es que con Jorge Valle había 3.500 autos oficiales, vino el Frente Amplio, hubo 14.000, la coalición después hay 18.400 autos oficiales. Eso, yo siendo un número así, más o menos, me da más de 100 millones de dólares al año de gastos en autos. Yo entiendo que militares, salud, policía, algún jerarca, ¿dónde están esos 8.400 autos? El gasto es enorme. La gente quiere ver los impuestos que se vea más bien, que se vean donde los pongo, que se vea reflejado en las calles, en una baja impuesto para un emprendedor, líneas de crédito, algo, pero yo cuando veo que se gastan más de 100 y pico millones de dólares en autos, digo, la verdad no se tiene demasiada conciencia de lo que es la plata en Uruguay. Ese es el otro gran tema del que iba a hablar. Por eso es un tema pendiente, que es la reforma del Estado. Eso mismo, ahí va. Iba a eso. Que ya llevo 2 periodos como legislador, en cada instancia presupuestal, en donde tú ves lo que gasta cada organismo público, te querés matar. Porque hay tanto gasto innecesario, tanto gasto suntuario. Saqué el auto por decir algo. Pero el auto es una expresión de eso, o sea, en pleno 2026, no podemos tener el Uber del Estado, ¿no? Que determinados funcionarios que necesitan un auto, porque tú no le vas a pedir a un ministro que se tome un ómnibus. Por supuesto. Son gente que tiene que tener todo resuelto. No, pero por tiempo, digo, llegar a una reunión. Están trabajando. Están trabajando, está bien, yo no niego eso, no soy necio. Ahora, de repente tener todo el día un auto parado con un hombre en la puerta de un organismo, por si al jerarca se le ocurre salir, es de otra época, es del siglo XX. Entonces, yo estoy trabajando, ya les adelanto, en un proyecto de ley que justamente plantea el Uber del Estado. Habilitar, yo no lo sabía eso, digo, sinceramente te lo pregunto, pero no lo sabía. Habilitar a determinados funcionarios públicos, a determinados jerarcas, a poder acceder a un servicio de traslado, pero que sea un servicio centralizado del Estado, en donde se maximicen los esfuerzos, no tenga gente que se le paga por no trabajar, por estar a la orden,
y no haya tanto auto ocioso, porque a mí me da la impresión, tú pasás por cualquier organismo público y hay una fila de autos, parece una remisería. Entonces, tenemos que legislar en gastos suntuarios. El gasto suntuario es el gasto innecesario, que lo vemos ahora en una cuenta muy buena, no sé si ustedes la siguen en X, PH Logística, que sube permanentemente gastos suntuarios del Estado, regalos de fin de año para los funcionarios, medallas, ¿no? Los funcionarios tienen trabajo, tienen lunches, ¿no? Grandes lunches. Bueno, vos decís, bueno, no hace la diferencia, pero el tema de la sumatoria, vos empezás a sumar lo que se gasta en todo eso, y es mucho dinero, pero además es un mensaje muy equivocado, muy erróneo que se le da a la ciudad. Tienen Eso laburo, es lo no más falta. importante. Tienen laburo, El no les hace mensaje es falta. lo más importante. Totalmente. Señor diputado, tal cual conversamos recién, el apoyo que tiene el oficialismo, según las últimas encuestas, es bajo. Y inclusive la coalición o los partidos que integran la coalición han subido un poco. También hay mucha gente que no se identifica ni con el oficialismo ni con la oposición. ¿Qué conclusión le genera esto? Gente que no se siente representada. A ver, esas encuestas son nuevas porque por lo general lo que se mide es la gestión del gobierno. La oposición no gobierna, nosotros no ejecutamos política, ejercemos un rol de contralor. Yo no recuerdo del pasado encuestas donde se juzgaba la conducta de la oposición política. Era a favor o en contra. Claro, no. Entonces, yo creo que lo que hay que evaluar es la gestión del gobierno. Y creo que, por todo lo que conversábamos recién, el Frente Amplio está en los niveles más bajos. Hay que remontarse a la crisis de Jorge Valle en 2001 para tener un descontento tan grande como el que existe. Sí, bancos cerrados, un caos, digo. O sea, en un escenario de caos. como tú decías. Caos. La consecuencia de eso me da la impresión, o yo lo veo por este lado, es la creación de nuevos partidos que no son frentistas y que son, bueno, del otro extremo. A ver, Que ya nos dio un dolor de cabeza en las elecciones pasadas, donde el Frente Amplio, con menos votos que la coalición, tuvo más senadores. Eso me parece que es un enemigo encubierto. pero tenés presente lo que pasó en la última. En la última. Aquella expresión, ¿no?, que fue la de Cabildo, ¿no?, que votó el 11%, algo inédito, para un partido nuevo, ya disminuyó bastante. Sí. ¿No? Pasó al 2%. Y la enorme proporción de votos opositores fueron para blancos y colorados. Surgió Salles Exacto, surgió Salles. y Lust. Bueno, Luz estaba en la coalición, ¿no? Estaba en la No, coalición. inicialmente el partido de él se tiró solo. El Partido Verde, sí, pero conforma hoy la coalición. Sí, hoy. Es integrante. En ese momento, si hubiéramos tenido de Tuvo una repente esos expresión. votos, Yo, francamente, yo no advierto que en el Uruguay haya ningún escenario para un nuevo partido. no, estoy de acuerdo con usted, señor diputado. Porque Pero sí pequeños partidos que pueden tomar un 1%, un 1,5%, un 0,5%, eso sí, y otra vez nos hacen pelota en el Senado. eso sí, bueno, justamente, por eso uno de los debates que tenemos es el tema del lema único. Un lema único eventualmente nos permitiría no perder votos. Tuvimos al profesor Lust acá y yo le pregunté, ¿hay que reformar la Constitución? No es Y me necesario. dijo que no era No es necesario. necesario. Me dijo que iba a encontrar la solución. Dentro de la Constitución del 67, es una constitución amplia, se podría reglamentar el tema del lema y demás. Totalmente. No, a ver, eso es un acuerdo político que hay que hacer. De ir todos bajo el lema coalición republicana a la interna. Ir todos en octubre, por tanto, el mismo lema. Es un tema que genera polémica, pero que bueno, que tenemos que Que discutir. hay que superar. Yo estoy de acuerdo, tenemos que discutir dentro de nuestros partidos, pero sea en esa forma, o sea en la forma habitual, no hay duda de que va a haber coalición en la próxima y que sin triunfalismo ninguno, si la cosa sigue como parece, bueno, yo creo que tenemos grandes chances de volver a ganar. ¿Cómo ves al Partido Colorado, Felipe? A ver. Bueno, nosotros tuvimos en la última elección un crecimiento importantísimo, ¿no? Con el surgimiento de la candidatura de Andrés Ojeda y Robert Silva. Creo que hay una nueva generación dentro del partido y
Y el partido, después de tanto tiempo, tiene dos sectores fuertes, ¿no? Que creo que eso es importante. Tiene, bueno, al sector Unión para Crecer, que lideramos con Robert Silva, con Ojeda, con Subía, y después está el sector Vamos Uruguay, que lidera el senador Laverne. Y yo creo que la diversidad de sectores enriquece al partido. Es más, volver a ser un cachol como era antes. Y el Partido Colorado fue grande cuando tenía dos sectores fuertes y antagónicos. La lista 14 de los hijos de Valle y Ordóñez y la lista 15 de Luis Valle. El pachequismo y el vallismo en su época. El foro de Sanguinetti y la 15 de Jorge. O sea, el partido fue grande cuando tenía dos grandes expresiones electorales que tenían discrepancias, que tenían visiones diferentes, pero que bregaban todos por un mismo interés. Por tanto, yo a veces cuando se generan algunos cortocircuitos, conociendo la historia del partido, no hay que dramatizar. Jorge y Julio. No hay que dramatizar. Vaya si tuvieron Jorge y Julio, y eso no impidió que Julio sea 2 veces presidente y que Jorge también sea. Entonces, yo creo que los sectores fuertes engrandecen al partido, y bueno, y con esa tónica estamos trabajando, renovándolo el partido, modernizándolo. Si no han ido a la casa del partido, está remozada, la comunicación también ha mejorado muchísimo, las formas de llegarle a la gente, estamos recorriendo el país, estamos trabajando mucho internamente con nuestros cuadros, con nuestros técnicos, con nuestros equipos, se está trabajando muy bien en Montevideo. Yo veo un partido colorado vigoroso, un partido colorado con una nueva generación que quiere mejorar las cosas, y veo una buena proyección de cara al futuro. Yo estoy convencido que el Partido Colorado va a ser un actor determinante en el próximo proceso electoral para que la coalición vuelva al gobierno. Tú gran experiencia en el Parlamento y has probado de que sí, que has reincidido, te han votado de nuevo. ¿Cómo te ves? ¿Senado? ¿En un cargo ejecutivo? ¿Qué te gustaría? A ver, ¿Qué te gusta? Yo en el Parlamento me siento cómodo. Creo que tengo cierto gusto por la tarea parlamentaria, la desarrollo con mucho agrado, pero bueno, el tiempo dirá. O sea, te veo más potente ahora que uno el anterior. Uno tampoco milita pensando a ver si llega a esto o lo otro. Yo quiero trabajar en política y bueno, y estaré donde... Pero te veo más contestatario, más potente en este periodo que el anterior. Y puede ser. Más pintado de guerra, digo. Y bueno, la diferencia es que ahora somos opositores. Claro. El rol cambió. El rol cambió. Yo te veo muy bien, digo, realmente bueno, te veo muy bien. Valoro la opinión. Sí. Señor diputado, esta es su casa. Esperemos que sea la primera de muchas que nos visite. Va a ser un placer, como siempre. Muchas gracias. Está enfrente a mi otra casa, que es la facultad. Así que estamos en el barrio. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Feliz retorno a sus hogares. Que tengan un buen descanso. Y nos vemos la semana que viene con otro programa inolvidable. Gracias por venir. Bueno, espectacular. ¿Qué te pareció? Excelente. Bueno, Felicitaciones.